Rusia y Bielorrusia están preparando operaciones militares de sabotaje con fuerzas especiales contra infraestructuras críticas en Polonia y se están preparando para lanzar una invasión adicional de drones en países europeos, culpando a Ucrania de estos ataques. Esa evaluación la expresó el Instituto para el Estudio de la Guerra. Y Rusia ya está preparando el terreno hoy para una operación militar en Europa bajo bandera ajena. Además de la evidente preparación del componente militar, los rusos han lanzado operaciones de información antiucranianas en Polonia y Alemania. Además, según analistas, Rusia planea provocaciones en Moldavia tras el fracaso de las fuerzas prorrusas en ese país. Analistas aseguran que el Kremlin preparó el ambiente informativo para incitar protestas en Moldavia desde finales de noviembre de 2025. En este episodio vamos a discutir con ustedes aquellas señales que Moscú está enviando sobre la preparación de operaciones militares en Polonia, en las que luego quiere culpar a Ucrania. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 1 de octubre según el calendario. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que en este canal de YouTube salen todos los días varios reportajes analíticos de noticias. Para que estén al tanto de absolutamente todas las noticias, les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y les pido que den like y escriban cualquier comentario extenso debajo de este video. Esto apoya mucho la promoción y difusión de episodios en YouTube. Entonces, el Instituto para el Estudio de la Guerra llamó la atención sobre lo siguiente. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó sin pruebas el 30 de septiembre que Ucrania planea un ataque falso contra infraestructura crítica polaca para culpar a Rusia y Bielorrusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que la inteligencia militar ucraniana y la polaca enviarán a Polonia un grupo de sabotaje y reconocimiento formado por ciudadanos de Rusia y Bielorrusia, del Legión Pro-Ucraniana Libertad de Rusia y del regimiento Kastus Kalinovsky. El Servicio de Inteligencia Exterior afirmó que estas tropas se harán pasar por fuerzas especiales rusas y bielorrusas en una conferencia de prensa después de que las fuerzas de seguridad polacas los capturen, y que las tropas pro-ucranianas culparán a Rusia y Bielorrusia por el incidente. Bueno, el esquema es que los rusos y bielorrusos del regimiento Kastus Kalinovsky y la Legión Libertad de Rusia actúan bajo la cobertura de la inteligencia polaca. Entrarán, harán algo ahí, luego los arrestarán y no dirán que somos rusos y bielorrusos. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia declaró que Ucrania podría llevar a cabo simultáneamente el llamado ataque a la infraestructura crítica en Polonia para aumentar la resonancia pública. Además, el Servicio de Inteligencia Exterior declaró que Ucrania está tratando de aprovechar la atención utilizando las recientes incursiones de drones en el espacio aéreo para avivar los sentimientos antirrusos en Polonia, acelerar la escalada de la guerra y motivar a los países europeos a intervenir en la guerra del lado de Ucrania. O sea, la chusma rusa misma lanza drones contra los países europeos. Luego, el Servicio de Inteligencia Exterior dice que Ucrania está tratando de aprovechar estos episodios. Analistas creen que el Kremlin habría ordenado al Servicio de Inteligencia Exterior emitir esta declaración para evitar responsabilidad por un posible sabotaje de Rusia y Bielorrusia contra Polonia. Cabe señalar que antes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que los 19 drones que atacaron Polonia el 10 de septiembre también fueron lanzados por ucranianos. En los comentarios de mis emisiones aparecen estos ingenuos adoctrinados. Los rusos de los pantanos escriben que ya hace mucho se ha demostrado que eran drones ucranianos y así sucesivamente. Y ahora la vocera borracha del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Mashka Zaharova, nos contó que supuestamente hay pruebas de que las Fuerzas Armadas de Ucrania interceptaron varios drones Geran, los repararon y los lanzaron contra Polonia. Las pruebas que supuestamente existen, por supuesto, no las presentó. Además, hoy aparecieron en internet fotos de Berlín, donde aparecieron volantes con un llamado a luchar en Ucrania. En los volantes hay una foto de prisioneros de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial y un código QR que lleva al sitio oficial de la Legión Internacional Ucraniana. Se señala que los primeros anuncios de este tipo aparecieron desde el 19 de septiembre, estuvieron colgados varios días y luego desaparecieron. ¿Se desconoce quién los pegó? Bueno, probablemente detrás de la acción estén agentes rusos que intentaron desacreditar a Ucrania y jugar con el tema sensible del nazismo para los alemanes.
En general, el Kremlin suele usar el servicio de inteligencia exterior para difundir afirmaciones sin fundamento sobre ataques planeados, como parte de campañas de desinformación para debilitar el apoyo a Ucrania y generar dudas sobre las provocaciones de Rusia contra miembros de la OTAN. El Kremlin probablemente prepara condiciones informativas para culpar a Ucrania de posibles ataques rusos contra Polonia u otros miembros de la OTAN. Les recuerdo que el 26 de septiembre Rusia acusó de manera similar a Ucrania de llevar a cabo recientes incursiones de drones en el espacio aéreo de Polonia y Rumania con el objetivo de provocar una guerra entre la OTAN y Rusia. A pesar de que las autoridades polacas y rumanas atribuyeron estas incursiones a Rusia, y a pesar de que el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Rusia ya lleva mucho tiempo en estado de guerra con la OTAN. Según él, la OTAN y la Unión Europea usaron a Ucrania para declararle la guerra a Rusia, por eso Rusia ya está en guerra con ellos. Si uno analiza esta propaganda rusa, realmente puede volverse loco. Los rusos locos realmente creen en eso. Según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, políticos moldavos ligados al Kremlin podrían convocar protestas antes de que las autoridades aprueben los resultados de las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre. El bloque patriótico, ligado al Kremlin, afirmó el 30 de septiembre que las autoridades moldavas supuestamente violaron gravemente las elecciones, y que el bloque buscará justicia a través de protestas en las calles, en los tribunales y, si es necesario, en el Tribunal Constitucional del país. Políticos moldavos vinculados al Kremlin declararon el 29 de septiembre que impugnarán los resultados de las elecciones bajo el pretexto de violaciones. ¿Y de ahí todo se desató? Altos funcionarios del Kremlin siguen respaldando las declaraciones de los políticos moldavos vinculados al Kremlin sobre supuestos fraudes y violaciones en las elecciones. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró el 30 de septiembre que las elecciones y los votos fueron claramente manipulados por las autoridades moldavas. Uno pensaría, ¿qué le importa a Lavrov lo que sucede en otro país? Pero son los rusos. Ellos simplemente no pueden vivir sin meter las narices donde no los llaman. Sigamos. Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, afirmó el 29 de septiembre que Maya Sandu llevó al poder al partido Acción y Solidaridad, que logró la mayoría parlamentaria de forma ilegítima y a punta de bayonetas. No queda claro a qué se refiere con bayonetas. Y aquí lo más interesante, Matvienko lo declaró de nuevo. Ella es rusa, esa rusa sucia sin relación alguna con Moldavia. Eso lo declara Matvienko. Los ciudadanos de Moldavia no reconocen estas elecciones. ¿Quién eres tú? Entonces, Matvienko, ¿quién eres y qué haces? ¿Haces esa declaración? Y luego, Mashka Sayarova, vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó que las elecciones fueron muy sucias y que las autoridades moldavas usaron mecanismos extrajudiciales, chantaje y amenazas. Como pueden ver, Jinping está comprado a la mitad. Todo el aparato del Kremlin, como que hasta tiembla de que no pudieron meter a sus políticos prorrusos en Moldavia, por eso están metiendo las narices en la política moldava. La legislación moldava indica que la Comisión Electoral Central debe informar los resultados parlamentarios en 5 días y entregarlo al Tribunal Constitucional en un día, es decir, hasta el 4 de octubre. El Tribunal Constitucional debe confirmar o invalidar la legalidad de las elecciones en 10 días, es decir, hasta el 14 de octubre. Los candidatos en las elecciones pueden solicitar a las autoridades un recuento de votos hasta que el tribunal apruebe los resultados, es decir, hasta el 14 de octubre. El Tribunal Constitucional puede declarar las elecciones inválidas si detecta una violación al Código Electoral durante el proceso electoral o el conteo de votos. Por eso ahora es evidente que el Kremlin está creando condiciones para que surjan, posiblemente incluso protestas violentas, con el objetivo de destituir a Maya Sandu del poder después de las elecciones y podría iniciar protestas para impugnar los resultados electorales. El Kremlin aún podría estar planeando incitar protestas violentas, incluso si el Tribunal Constitucional de Moldavia confirma los resultados. Y posiblemente para crear esa copia espejo iniciada por el Kremlin, como señalan los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, de las protestas proeuropeas espontáneas del Euromaidán en 2014 en Ucrania, que provocaron la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych.
El Kremlin ya creó las condiciones informativas para incitar protestas en Moldavia ya a finales de noviembre de 2025. Por eso, los europeos deben poner atención a lo que se dice y sobre todo a las acciones de los rusos desaseados. Ellos obviamente seguirán intentando desestabilizar Europa, culpando de todo a Ucrania, por ejemplo. Dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios de este episodio. Especialmente los rusos que vienen, escriban su veneno. El que sale de ustedes, escríbanlo en los comentarios. Serán útiles. Ustedes mismos entienden para quién. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.